Sol y frío en un mismo día. Hoy en nuestro podcast te contamos qué está pasando en la ciudad de Quito. Y tenemos como invitada a Valeria Díaz, que es la responsable de la red de monitoreo atmosférico de la ciudad de Quito. Y para que ella se pueda presentar mucho mejor, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida Valeria, muchas gracias por acompañarnos y por poder estar en este espacio para compartir y educar a la ciudadanía. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, conversar con ustedes. Muy linda el espacio y la sección. Mi nombre es Valeria Díaz, como dijimos, soy la responsable de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito desde el año 2010 aproximadamente. Es importante comentar que la ciudad de Quito tiene esta red de medición de meteorología y calidad del aire y lo hace de manera continua desde el año 2003 con 9 estaciones que están en línea. Estas estaciones de calidad del aire miden tanto datos meteorológicos que aportan a la información de calidad del aire, como también contribuyen para temas de modelamiento, de predicciones meteorológicas de otras instituciones importantes. Y también se miden todos los contaminantes de criterio que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos indica que son los importantes para dar un seguimiento tanto para la salud de las personas como los animales y del ambiente. Claro. Ahora vamos a hablar de los resultados y cómo ha ido cambiando y por qué seguimos sintiendo estos cambios climáticos todo el tiempo. Y hablemos del informe del aire para 2023. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué ha ido cambiando? El hallazgo principal del informe de calidad del aire de los 2023 es, primeramente comentar que todas las estaciones se han mantenido en línea. Eso es importantísimo porque para el fin de tener información validada y que explique lo que sucede en la atmósfera de la ciudad, se debe tener mucha cantidad de datos para poder explicar todo lo que sucede. Y en ese sentido la red de Quito es de buena calidad. De hecho, tenemos más del 90% de datos válidos. ¿Qué significa un dato válido? Significa que durante todo el año de monitoreo no se pierde mucha información, se pierde por motivos específicos de calibración de equipos, salida de línea por alguna razón, a pesar de los cortes eléctricos que hemos tenido, y eso hace que tengamos mucha fortaleza en la información que estamos presentando. Los datos nos muestran en general que desde el año 2008 aproximadamente hay una tendencia a disminuir de varios contaminantes, entre ellos el PM2.5 y el NO2, que son el dióxido de nitrógeno y el material particulado PM2.5. ¿Y estos de dónde provienen? Ya. Esos dos contaminantes que estábamos mencionando son los principales, que podemos decir, trazadores de tráfico vehicular, es decir, temas de tráfico vehicular, de emisiones del escape de los vehículos de diésel y de gasolina, también aportan a la parte industrial de la ciudad y también aportan material resuspendido de las vías, es decir, no solamente lo que sale de los escapes, de las chimeneas de las industrias y de los autos, sino también lo que se queda resuspendido en las calles por desgaste de llantas, por desgaste de frenos. ¿Sí? Eso es principalmente lo que tenemos en el NO2 y en el PM2.5. Ya, de acuerdo. Y ahora, en los resultados que vamos viendo, ¿por qué seguimos sintiendo que la temperatura cambia? Porque si vemos un resultado, pero todavía tenemos estos momentos o picos de radiación que de repente todos creemos que ahorita se está dando la radiación, pero ¿es ahorita o siempre está la radiación? Sí, hablando de radiación ultravioleta en general, por las características de Quito y no solamente para el calor que sentimos o la intensidad del sol, sino también para el comportamiento de la calidad del aire, tiene mucha influencia la localización de la ciudad. Estamos en la mitad del mundo, como sabemos, estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Somos una ciudad que es un chorizo, ¿no es cierto?, que está ahí encajada entre el Pichincha y una cordillerita chiquita que tenemos a un lado. Entonces esa meseta en la que nos ubicamos hace que también la forma en la que circulan los vientos sea muy limitada, ¿sí? La radiación ultravioleta, la radiación solar en general en Quito es altísima por los temas de la ubicación. Tenemos más del 50% de días que estamos sobre el 11 en la radiación ultravioleta, que eso hace que sea muy fuerte la radiación.
Y la altura también contribuye, mientras más alto, mayor radiación ultravioleta, eso sabemos. Entonces, esta radiación, esta limitación de vientos, esta altura sobre el nivel del mar, también provoca reacciones en la atmósfera que nos hace que tengamos ciertos contaminantes o dificultades en la combustión de los vehículos, tanto por la situación en sí de la ubicación, como por el tipo de vehículos que tenemos y por el combustible que utilizamos. Entonces, eso es como un panorama en general de la característica que hace que Quito sea una posibilidad particular para las emisiones de contaminación, para la radiación ultravioleta, y se llama Quito, ¿no? Quito también significa la ciudad del sol recto, y eso hace que tengamos este clima y este cielo azul. Sí, y ahora me quedó sonando lo de los 11, nivel 11. A veces vemos una claqueta con en qué nivel de radiación estamos, pero en realidad sabemos qué significa o cuáles son los colores, y aquí podemos hablar también de los sol semáforos que están en algunas ubicaciones de Quito, que tal vez si alguien va para explicarles más o menos por colores y por rangos cuál es la radiación, el nivel más bajo, cuál es el más alto, y cuáles son las medidas que se debe tomar según el tipo de radiación. Ya, en general en la OMS, también en la OMM, nos ponen una regla para medir más o menos, ¿no es cierto?, que va desde el 0 y digamos que hasta el 11 como intenso, como máximo, a pesar de que la regla se puede extender hasta el 16 dependiendo de dónde sea la ciudad en donde estamos midiendo. Pensarle al 11 como el nivel máximo en general en ciudades de altura y equinocciales como la nuestra es muy bajito, porque no solamente Quito, sino varias ciudades de altura siempre superan este valor, ¿sí? El 11 quizá puede funcionar en ciudades que no están en el equinoccio, en el que tienen otros tipos de características meteorológicas y de estaciones del año, entonces ahí sí puede ser que el 11 sea el máximo, ¿no? Va desde el color, desde el 0, una noche no tenemos radiación, entonces tenemos 0, va apareciendo el sol de a poco y a partir de las 7, 8 de la mañana empieza a subir la radiación hasta tener un máximo entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. En general este máximo, como ya les dije, casi el 50% de los días del año puede llegar hasta 11, inclusive más, y nuevamente empieza a bajar hasta las 6 de la tarde, se va la luz del sol y baja totalmente. Entonces forma como una campana, ¿no?, de los niveles de radiación. Entonces va desde el color verde clarito hasta el color violeta intenso, que es según lo que la OMS ha catalogado los colores, y nos va recomendando qué acciones tomar. Entonces al 11 en general y de 11 hacia arriba es necesario protegerse de mayor forma, utilizar sombrero, utilizar manga larga o alguna crema solar para su tipo de piel, y buscar sombra. Y lo mejor es que si no tiene necesidad de exponerse al sol en ese momento, en esas horas pico de mayor radiación, es preferible no exponerse al sol. Evidentemente, si hay que hacerlo, ¿no?, con protección. Ok, y un poquito ahora de los sol semáforos. Ah, ya. Porque no sé cómo se ven, más o menos vamos a tener algunas imágenes de cómo se ven, pero para que la ciudadanía primero sepa en dónde se encuentran y cómo va midiendo el sol semáforo estos cambios de radiación. Tenemos entonces en Quito 3 solmáforos. Están ubicados en el Parque Bicentenario, en Lichimbía y Las Cuadras. Este es un tótem en donde ponemos la hora, que es importante saber la hora del día también para la radiación, y una franja de color que va cambiando según la hora. Sí, ahí abajo está la regleta de la explicación del color y el número para que sepan en qué acción tomar según esto. Es muy fácil de identificar y de ver, o sea, usted ve un foco verde ahí, está con una radiación muy buena para exponerse y para cargarse de vitamina D, y según va pasando las horas del día, claro, hay que ir viendo que si ya se pone naranjadito o amarillo, hay que irse protegiendo de mejor manera. Hemos escogido esos parques porque son importantes por la cantidad de gente que visita, de habitantes. Y tenemos un instrumento más preciso, se podría decir así, que es un radiómetro que está ubicado en el edificio de la Secretaría de Ambiente, y este nos da información un poco más detallada de la radiación que tenemos para hacer estudios de otro nivel,
y poder explicar de mejor manera cómo va sucediendo. Entonces ahí es cuando le digo, más del 40% de días del año pasamos con estas radiaciones, ¿no? con esta información más detallada que tenemos en ese lugar. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la Secretaría y conocer la parte del sistema, el laboratorio, que igual vamos a tener algunas imágenes, pero ahora vamos a hablar, hablando de todo el sistema y de los aparatos también, cómo funciona el proceso del tema del clima, de los aparatos que están midiendo el clima y de paso, bueno, el de la radiación ya hablamos ahorita, pero ahora pasarnos un poco más a cómo funciona todo el sistema en cuanto al laboratorio, la recolección de datos y toda la información. Ya. Lo que hacemos nosotros entonces es el monitoreo de la calidad del aire. Nosotros medimos los contaminantes atmosféricos, ¿sí? Es decir, qué es lo que estamos nosotros respirando. Eso se llama el grado de emisión de los contaminantes en el aire. No estamos midiendo ni el escape del vehículo, ni la chimenea de la industria directamente, es decir, no estamos midiendo la emisión, sino la emisión que es todo junto. El auto que pasó, la industria que está por ahí, el viento recirculando, todo eso se llama emisión, ¿sí? Es lo que yo respiro. Entonces, para medir eso, lo que se tiene son 10 estaciones de calidad del aire automáticas, que son referencia de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es nuestra referencia a este lado del mundo, que nos dice más o menos a qué distancia de las vías principales hay que poner, a qué altura, y la Organización Mundial de la Salud también nos indica qué nomás deberíamos medir. Ahí entonces nosotros sabemos que tenemos que medir, por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono troposférico, material particulado menor a 2.5 micrómetros, material particulado menor a 10 micrómetros y algunos datos meteorológicos. Esta información es importante porque todos los datos que se generan en estas estaciones deben ser comparadas con normativa nacional. Tenemos una norma ecuatoriana de calidad del aire que nos indica qué tipo de promedio debemos calcular para comparar con los valores que ellos tienen. Es decir, en algunos casos puede ser un dato horario, otros casos son datos octorarios, otros casos son datos 24 horas. Todo esto depende de los estudios científicos que se han hecho para identificar estos tiempos de exposición de las personas a los contaminantes. Y también Quito los compara con los datos, con las guías de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es importante también comparar con la guía? Porque ellos están siempre en la vanguardia de poner unos límites para la protección de la salud, que si bien no es la norma, sino es una guía de recomendación, todas las ciudades en algún momento tienen que ir caminando hacia cumplir con la guía de la OMS. Y ahora, justo en el laboratorio pudimos ver que habían unas como plaquitas que son sacadas de los filtros del aire y podemos ver que había distintos colores, que había uno más gris, uno más oscuro y así. Entonces, ¿en qué partes de la ciudad se encuentra mayor contaminación de los filtros que pudimos ver? ¿Dónde hay más contaminación? ¿Cuáles son los sectores? Y hablábamos también en algún momento de que están colocados en ciertas áreas porque igual te permite ver no la transición, sino cómo se va moviendo el aire o es de este tema. Entonces, ¿dónde están los lugares más contaminados y cómo puedes medirlo? ¿Cómo es que puedes de tantos puntos tan alejados encontrar esa métrica para poder hacer la comparación? Ya, hablar de los lugares más contaminados es difícil específicamente así, ¿no? Porque Quito, según los inventarios de emisiones, es decir, cuando se contabiliza todo lo que se emite, las industrias, los autos, los asaderos, todo lo que podemos emitir, nos damos cuenta que casi el 90% de la contaminación es causada por las fuentes móviles que se llaman los vehículos, tanto a diésel como a gasolina. Entonces, la contaminación de Quito está relacionada con el tráfico vehicular principalmente. Evidentemente que hay sectores específicos con otro tipo de contaminación que puedan afectar, pero en general Quito está relacionado con el tráfico vehicular. Entonces, los lugares donde tendremos más contaminación van a ser los lugares en las horas de mayor tráfico vehicular donde más se concentra la contaminación en general. Si se mueve por otro lado el tráfico vehicular, la contaminación también se va a mover, ¿sí? En general, la parte del centro norte, podríamos llamarlo así, de la Carolina, la Universidad Central,
los alrededores del Parque Bicentenario, quizás sea la parte más densamente poblada o concentrada de tráfico, y quizá en esos sectores puede ser más alta la contaminación en las horas pico. Lo mismo pasa en el sur, ¿no? El sector del Recreo, el centro sur, esos sectores pueden ser más contaminados en los momentos de mayor tráfico vehicular. Entonces está muy relacionada con eso. Por eso no podemos decir este sector es el más contaminado, porque no es la verdad para el sector. Puede ser que en la noche no suceda nada, entonces baja la contaminación en general. Pero en general, como les decía, el sector de Belisario Quevedo, donde tenemos una estación que cubre 5 kilómetros a la redonda, entonces está cubriendo el sector de la Carolina, el sector del Bicentenario, un poco también el sector de la Universidad Central y sus alrededores, es el que quizá nos da unos valores más altos en promedio, también como el tema del centro histórico y el sector de Chiriaco y alrededores. Quizás sea un poco más en promedio los más elevados que tenemos en la ciudad. Y aquí también es importante ver, muchas veces nos preguntamos sobre el pico y placa y decimos, ¿cumple la función que tiene que hacer? ¿Ha habido cambios? ¿Se puede decir que eventualmente se podrían reducir las horas si es que vemos un cambio positivo de aquí a unos años o no? Bueno, este es un tema de movilidad básicamente, sin embargo puedo comentarles un poco de lo que nosotros aportamos a esa medida. Siempre se está evaluando su comportamiento. Esto empezó a funcionar en el año 2010 y desde el año 2010 nosotros estamos haciendo presentando información también a la Secretaría de Movilidad de cómo se ha comportado. ¿Qué es lo que hemos encontrado a lo largo de estos años? Que el pico y placa lo que hizo fue disminuir la exposición al contaminante monóxido de carbono en la hora pico de la mañana, que es entre las 6 de la mañana y las 8. Entonces, los contaminantes tienen un perfil, podemos decir, ¿no? Empieza a subir a las 6 de la mañana, tiene su máximo entre 8 y 9, vuelve a bajar un vallecito en el mediodía, a las 4:30, 5 de la tarde vuelve a subir nuevamente, la gente regresa a su casa con un máximo entre 6 y 7 de la noche y vuelve a bajar. Entonces, el pico de la mañana disminuyó por la medida del pico y placa, y hasta ahora el valor de exposición a esa hora no es tan alta como cuando no teníamos la medida. A pesar de que hemos aumentado la cantidad de vehículos que circulan, todavía tenemos esa ventaja. Pueden ser no solamente deberse al pico y placa, sino también a mejora de tecnología vehicular, pero en todo caso eso es lo que nosotros vemos en el tema de calidad del aire. De acuerdo. Ahora vamos a hablar en cuanto a resultados. ¿Qué es los resultados y qué se espera de aquí, por lo menos hasta 2000, no sé en cuántos años se pueda tener unos cambios mayores? Igual tenemos ahora algunas leyes que se están dando, como la ley de energías limpias. ¿Cómo se ve o se proyecta el tema del cambio a estas nuevas energías? Cambio a vehículos de electricidad y todas estas nuevas normativas que se van a dar. Bueno, en general las políticas que se han ido realizando a lo largo de los años van siempre enfocadas al tema de movilidad, que es el más importante, como ya les había dicho, que es el principal causa de la contaminación en la ciudad. Entonces, el ir cambiando a tecnologías más limpias siempre va a ser beneficioso. Mejorar la calidad de combustible que tenemos actualmente, migrarnos a una tecnología limpia que puede ser eléctrica, dependiendo de su procedencia, también evidentemente que nos va a mejorar. También siempre hay que tomar en cuenta que es importante lo que les había dicho hace un momentito, que no necesariamente la contaminación, mejor dicho, no solamente la contaminación depende de la emisión por el escape, sino también por el tema del desgaste de frenos y de llantas, y eso es muy importante tomar en cuenta. Y el hecho de que no solamente el cambio de la tecnología vehicular o la mejora del combustible que utilicemos hay que tomar en cuenta, sino también la responsabilidad propia de las personas que están utilizando los vehículos, ¿no? Tenerlos, de hecho, la revisión técnica vehicular, controlado las emisiones, es muy importante porque así colaboramos entre todos en que no nos respiremos una contaminación que estamos generando. El uso del metro ahora que está nuevo y que tenemos que utilizarlo, las ciclovías, entonces todo esto contribuye a que vayamos de alguna manera empoderándonos o dándonos cuenta que es también nuestra responsabilidad poder mejorar la calidad del aire en las condiciones que estamos ahora o ir migrando hacia mejores tecnologías, ¿no? Y ahorita se me viene también como en resultados. ¿Tenemos algún dato de
¿cuál es la comparativa de las emisiones que se produce ir en vehículo o las que se reduce al usar el metro? Bueno, todavía es temprano para poder ver ese resultado. Hay que tener más cantidad de datos como para poder hacer un estudio así en firme. Son muy poquitos meses como para decir, seguramente esperemos que haya un resultado. Yo, por mi parte, yo soy una usuaria del metro ahora, dejé de usar el carro, así que yo creo que sí ha de haber bajado la contaminación por eso, al menos por mi porcentaje que me tocaba a mí. Pero esperemos que más gente se siga sumando y se vean la ventaja de ir en un transporte que le da facilidad de movilización. Entonces yo creo que la próxima vez que nos encontremos yo ya tendré algún resultado para contarles de este tema. De acuerdo. Y ahorita vamos a hablar igual un poco de alianzas. ¿Qué alianzas se están manejando? Bueno, en la parte de calidad del aire, Quito siempre ha sido como la pionera en el tema, en este tema de calidad del aire, y en la que inició inclusive con temas de investigación. A lo largo de los años he seguido integrando universidades locales también a este tema y también varios aliados extranjeros. Hemos trabajado mucho de la mano con la Red de Monitoreo de México, que fue nuestro padre al inicio de los tiempos cuando empezamos a poner la red de monitoreo, universidades extranjeras, la Universidad de Nueva York, con la NASA, con la misma EPA, que han venido a hacer análisis de la calidad de la información que genera la red de monitoreo. Y en los dos casos, tanto la EPA en su momento como la NASA en la actualidad, han tenido palabras muy alentadoras respecto a la información que generamos y la ubicación de las estaciones de calidad del aire para proteger o dar información para la mayor cantidad de habitantes de la ciudad. Y eso es bien importante porque a lo largo del tiempo uno podría decir, no, es que faltan más estaciones, pero todavía vemos que las estaciones que están actualmente ubicadas responden y nos explican lo que está sucediendo en el nivel de calidad del aire de la ciudad. Sí, y hablando del trabajo que han venido haciendo, nos comentaban igual del tema de los filtros, que ahorita no recuerdo el nombre, pero eran los filtros que eran en los hogares y que ahorita se están llevando también a Cuenca. Entonces, si nos puedes explicar un poquito de cómo fue el proceso antes cuando se hacía aquí en Quito y ahorita cómo se está trabajando. Igual ustedes producen estos filtros que se envían a Cuenca. Sí, Quito tiene, la red de monitoreo de calidad del aire tiene varias subredes, podemos decir así, ¿no? Una de las subredes que tenemos todavía es la red de monitoreo pasivo. Sí, es una red que es, podemos llamarla, es una red ciudadana, porque en su inicio, cuando era mucho más extensa, la colaboración de los habitantes permitía ubicar monitores de calidad del aire en algunos lugares de la ciudad, en donde las estaciones quizá no abarcaban. Pero ahora la ubicación de las estaciones y la modelación en el tema de dirección de viento nos permite tener mayor información. Esta tecnología pasiva es bien utilizada todavía, a pesar de que no es tan precisa como las estaciones que tenemos actualmente, pero te da una idea de la distribución espacial de la contaminación en algunos sectores donde potencialmente podrían ponerse puntos de monitoreo de mejor calidad. Ahora también estamos utilizando nosotros mismos estaciones de bajo costo, que se llaman, ¿no? Porque nos permite tener más información horaria que los puntos de pasivos no nos permiten, para tener información de lo que sucede en ese punto y poder evaluar si es necesario poner una estación automática. Gracias a las estaciones pasivas que en su momento se manejaban, por ejemplo, se decidió incorporar la estación en San Antonio de Pichincha. Entonces ahora tenemos una estación fija, automática, que estamos generando información ahí. Con esta red de monitoreo pasivo hemos colaborado con varios municipios. En este momento todavía se mantiene la colaboración con Cuenca, y eso hace que el tema de la calidad del aire se extienda a nivel del país, por la necesidad que tienen otras ciudades de también conocer qué es lo que está sucediendo. Y aquí había algo importante, que es que ahora ustedes están produciendo estos filtros, y me contabas también que la importancia de producirlos aquí es que ese rango con el que lo compras de manera internacional, que te viene con algunos, no sé si es con algún error o algunos números que hay que multiplicar, dividir, pero lo importante de hacerlos ustedes mismos es que esto reduce el margen de error, se puede decir. Sí, a ver, esta tecnología del monitoreo pasivo se la empezó en el año 2005 aproximadamente en Quito.
y fue una adaptación de una tecnología internacional, pero la fabricamos nosotros mismos, es decir, nos apropiamos de la tecnología, de la forma de hacerlo, la modificamos para hacerlo en la ciudad de Quito y producimos estos filtros que comercialmente también se pueden comprar. Lo interesante de poder hacerlos nosotros mismos es que por un lado se bajan costos, y se potencializa el uso del laboratorio químico que tenemos, que es muy potente, y al poder compararlo con una estación automática de referencia, el nivel de incertidumbre que tiene esta tecnología sencilla, podemos decir así, que es la pasiva, disminuye, es decir, el dato se vuelve no tan inexacto como podría ser en general cuando uno compra afuera el tubito. Entonces, de esta manera mejoramos, aportamos a que esta tecnología sea un poquito mejor, ¿sí? Porque, claro, es una tecnología de bajo costo, como les decía, no es tan precisa como una estación automática como las que tenemos en Quito. De acuerdo. Y como para irnos al último tema es, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar la calidad del aire? Evidentemente usar el metro, pero ¿qué otras medidas se pueden hacer? La responsabilidad de respirar un aire menos contaminado la tenemos todos, ¿no? Tanto los peatones como los que conducen auto, porque en algún momento todos se intercambian papeles, ¿sí? Entonces, si tenemos auto, tenemos que tenerlo alineado, controlado, medido las emisiones, cambiado de aceite, con buenas pastillas de freno, con buenas llantas, porque dependiendo de la calidad de la llanta y las pastillas de freno que tengamos, también contribuimos a la contaminación, con las emisiones en el límite posible según su año modelo de vehículo. Eso es bien importante, porque a veces nos descuidamos o pensamos que poner unas llantas de menor calidad nos va a beneficiar económicamente, pero en cambio hay que pensar también que ese desgaste más rápido de la llanta está provocando que haya más cantidad de material en la vía y respiremos. Y estos contaminantes provenientes de llantas y de frenos, esto entre paréntesis, tienen metales pesados que también pueden ser sensibles para la salud de los habitantes. Entonces, pensar que es responsabilidad nuestra ponerlo en una de buena calidad. Como ya les había dicho, tratar de migrar a una tecnología más limpia o una forma de movernos más limpia, caminar, usar bicicleta, usar el metro, y incentivar en los hijos también eso, ¿no? El que es bueno caminar, a veces nos acostumbramos a irles con el carro hasta la puerta, es bueno que caminemos y vayamos. Mantener espacios verdes, mantener vegetación, si tenemos arbolitos en la vereda, ayudarles a que se mantengan bien, que no se los pode drásticamente, porque la frondosidad también hace que tengamos una barrera contra la contaminación en las vías. Cuidar la vegetación urbana en general de la ciudad, que es importante mantenerla y hay que colaborar con tenerla en buenas condiciones. Y ya no se me ocurre más. Pero con eso estamos bien. Yo creo que hemos abarcado bastantes temas que son de mucho interés y sobre todo educativos, porque estamos intentando concientizar a la gente, ver cómo se están dando muchos esfuerzos desde el sector público para que podamos tener mejores condiciones. Y nada más que agradecerte, Valeria, muchas gracias por estar aquí, por habernos mostrado el laboratorio. Ya van a poder ver en imágenes cómo es el laboratorio, dónde se guardan los datos, cómo es toda la infraestructura y todo el equipo y trabajo que hay detrás de esta red de monitoreo atmosférico. Y nada más que agradecerles y nos vemos en el siguiente podcast con muchos más temas.